Entonces, por favor, todos en sus cámaras. Veo que ya varios las apagaron. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. En cuanto al tema que nos ocupa, nos quedamos en las partes que integran una demanda. ¿Es correcto? La estructura formal de la demanda. Estamos en los documentos, profe, que se acompañan a la demanda. ¿Terminamos de ver los documentos? Sí. Vimos hasta las copias, ¿es correcto? Sí, punto número 4. Correcto. Artículo 95. Artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Gracias, Leonel. Gracias a todos. Entonces, muchachos, el tema de hoy es estructura formal de la demanda. Estructura formal de la demanda. Y entre paréntesis, o si quieren, entre paréntesis, pónganle partes que integran la demanda. Sí, pero tenemos que ver la demanda, el emplazamiento lo vamos a ver más adelante. Muchachos, en este segundo parcial le vamos a dar celeridad al curso porque las sesiones con ustedes son muy cortitas. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Va a haber temas que les soy bien claro, no los vamos a ver. Necesito que ustedes los vean por su propia iniciativa y en caso de dudas, con toda la confianza lo podemos, pero solamente aclarar dudas, no verlo tan detenido como lo estamos haciendo ahorita con la demanda. Una vez que entremos a contestación, los requisitos son los mismos, las partes son las mismas, las mencionamos, pero ya no las vamos a ver tan detenidamente. Entonces, para que por favor le pongan atención y se pongan a estudiar. Estructuras de la demanda. Punto y aparte. Básicamente, el escrito de demanda tiene cinco grandes partes. Básicamente, el escrito de demanda tiene 5 grandes partes. Punto y aparte número 1. Disculpe, ¿lo podría repetir? Es que ya no lo escuché. Sí, claro que sí. Básicamente, el escrito de demanda tiene 4 grandes partes. 5 había dicho. Ya ha dicho 5, profesor. Fernando, sí, tiene razón, 5, perdón, discúlpenme. Gracias. 5 grandes. Estamos en todo. Gracias. Número 1, proemio. Número 1, proemio. 2 puntos y seguido. Que contiene los datos de identificación del juicio, coma. Que contiene los datos de identificación del juicio. Tribunal ante quien se promueve. Tribunal ante quien se promueve, coma. El nombre del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. El nombre del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. Coma. El nombre del demandado y su domicilio. Coma, la vía procesal en la que se promueve.
coma, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios el valor de lo demandado. Disculpe, profesor, ¿el objeto de qué? El objeto u objetos que se reclamen junto con sus accesorios, coma, el valor de lo demandado, así como el rubro del juicio. Así como el cual, ¿qué, profesor? Así como el rubro del juicio. Punto y aparte. Muchachos, la primera parte que integra una demanda, un escrito de demanda, se le llama proemio. Esta parte consta de los datos de identificación del juicio. En él vamos a ver el tribunal ante quien se promueve, el nombre del actor, el domicilio para recibir notificaciones, el nombre del demandado, su domicilio, el valor de lo demandado, el objeto u objetos que se reclamen junto con sus accesorios, la vía procesal, ¿de acuerdo? Es el encabezado de la demanda, ¿ok? En el mismo proemio se estila, no es necesario porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, ahí mismo, por lo general, casi todos los abogados, cuando hacemos una demanda, autorizamos a nuestros abogados patrones y las personas autorizadas para recibir y escuchar las notificaciones. Se estila, ustedes lo pueden poner ahí o lo pueden poner en los puntos petitorios. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, en este mismo proemio podemos autorizar a mi abogado patrono, a mi representante, a mi autorizado para recibir notificaciones, ¿ok? Para que lo tengan presente de que es posible en esta misma demanda, en esta misma parte de la demanda que se llama proemio, le podemos poner, yo por ejemplo en un proemio le pongo, sé juez de lo familiar en turno presente, Fernando Silva Tejeda, mexicano, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio para recibir notificaciones, la finca marcada en el número 130 de la calle Javier Mina, en la colonia Temajac del Valle, en Zapopan, Jalisco, México, y designando como abogados patronos y como autorizados para que a mi nombre reciban las notificaciones a los licenciados fulano de tal, estudiantes de derecho fulano de tal, etcétera, etcétera. Ante usted, sé juez, comparezco y expongo que me presento por mi propio derecho en la vía civil ordinaria a demandar a fulano de tal, etcétera, etcétera. ¿Ok? De todas maneras, ahorita es pura teoría, más adelante vamos a empezar a hacer los escritos de demanda, un escrito de contestación. ¿Alguna duda con lo que debe contener el proemio? Punto y aparte, número 2. Los hechos. Ya habíamos hablado, muchachos, cuando vimos requisitos de la demanda, artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, que los hechos se deben narrar de una manera cronológica, es decir, de lo más lejano a lo más cercano, y que los hechos en una demanda se deben numerar. Esta numeración debe de ser en párrafos cortos, ¿de acuerdo?, para poder darle oportunidad a la persona que está contestando o que va a contestar la demanda, relacionarlo con estos números. Yo, por ejemplo, voy a demandar un divorcio, voy a demandar a mi esposa por un divorcio y le pongo en los hechos, número 1, que contraje nupcias el año 2000, el 10 de febrero, ante el oficial del registro civil número 2 de la localidad fulana de tal, etcétera, 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 lo cual hago constar con la documental privada que se acompaña y que es el acta de matrimonio número fulano, del libro sutano, etcétera, etcétera. Perdón, maestro. Sí, ¿Eso no adelante. sería una
¿Documental pública? Sí, documental pública, tienes toda la razón, Jesús. Gracias, maestro. Gracias. Disculpa, maestro, Sí. tengo una duda. A ver, No, dime. antes de los hechos no van las prestaciones. En el proemio, ahorita que lo vimos, te dije objetos u objetos que se reclaman. Ah, ok. Y ahí va bien integrado. Ahí exactamente, es lo que le vas a reclamar a tu contraparte. Sí, pero cuando lo hacemos, esto es a modo general, pero cuando lo vamos escribiendo, muchos a lo mejor se pueden confundir y seguir, porque cada rubro va con su orden y pudiera ser que no sea tan preciso. Por ello le doy la observación o la sugerencia. Gracias. Aquí hay algo, a la triste, aquí hay algo que muy común nos sucede. Confundimos las prestaciones con las peticiones. ¿Ok? Sí, porque, por ejemplo, en los hechos, ahí va lo que sería la teoría del caso. ¿Cómo fueron cronológicamente los acontecimientos? Según yo lo he aprendido. Sí, mira, la teoría del caso la manejas en materia penal. La teoría del caso tiene otros elementos, el fáctico, el jurídico, el probatorio, tiene otras características. No lo trates de asimilar. ¿Por qué? Porque la teoría del caso es flexible. La demanda no. Acuérdate que no la puedes modificar. La teoría del caso la puedo modificar las veces que yo quiera hasta llegar a juicio oral. Entonces, para que no lo vayas a comparar como tal. ¿Ok? Yo, por ejemplo, aquí lo que te estoy diciendo, voy a demandar a mi esposa y no puedo modificar que me casé el 10 de febrero del año 2000. Efectivamente, no puede modificar que se casó el 10 de enero, pero lo sustenta con el acta de matrimonio y entonces ahí ya va un hecho jurídico con un hecho fáctico. Entonces tiene correlación y va dentro de la explicación si efectivamente viene la teoría del caso en lo penal, pero también tiene un poco de coherencia y relevancia con el desarrollo de los hechos en la demanda, un poquito. Bueno, a lo que yo he estudiado, si usted me da otra sugerencia, viene aceptada. No, gracias. Mira, si tú lo entiendes perfectamente, yo lo único que les digo, no lo relacionen, porque estamos en preparación. Si ya lo domináramos, entonces sería más fácil, pero tal vez para alguno de tus compañeros sí pueda ser más confuso. Si tú lo entiendes así, manéjalo así, no hay ningún problema. ¿Ok? Yo les recomiendo a los demás muchachos que no lo manejen así, no lo tengan como relación de teoría del caso. Aquí se llama hechos, capítulo de hechos, ¿de acuerdo? Efectivamente, es lo que menciona ella. Los hechos fácticos, cómo sucedieron, perdón, la etapa fáctica, cómo sucedieron las cosas, la etapa probatoria, estoy ofreciendo mi acta de matrimonio, etcétera. Pero sí va a ser más confuso. ¿Alguna duda con los? Bueno, respecto a lo que comentaba la compañera, yo creo que si seguimos al pie de la letra el artículo 255, no tendríamos por qué tener ningún problema ni mezclar lo que sería civil con penal, porque yo sí considero que son dos cosas diferentes, dos maneras de proceder totalmente diferentes. Entonces yo creo que siguiendo el 255 podemos elaborar perfectamente una demanda. Efectivamente, el 255 nos establece de qué manera se debe. Acuérdense que los hechos son un requisito de la demanda, pero bueno, de repente, a los que ya manejamos un poquito más esto, lo podemos estar relacionando, pero para quienes no, para que no tienen la experiencia en un juzgado, para que no tienen la experiencia en una demanda, incluso no tienen una demanda en sus manos, sí va a ser un poco más complicado. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí entra mucho el principio de contradicción, en la teoría del caso, hay que tumbarla, el perito, etcétera. Por eso no quiero que lo relacionen. Que me van a decir ahorita, bueno, la contestación de la demanda es el principio de contradicción. No siempre. Vamos a ver que muchas de las veces el demandado acepta. Por ejemplo, aquí en el caso del matrimonio, mi esposa no puede decir que no es verdad, porque yo estoy ofreciendo una prueba que hace prueba plena, como lo es, y ya lo decía Jesús Alejandro, la documental pública. ¿Ok?
Entonces, de acuerdo al artículo 255 que ya habíamos visto, muchachos, por eso si se fijan en el capítulo de hechos no les dicté nada. ¿Ok? Ya sabemos que hay que narrarlos de una manera cronológica, de una manera numerada, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Punto y aparte, número 3. Capítulo de pruebas. Capítulo de pruebas. En este capítulo se ofrecerán los medios de convicción que consideren necesarios para probar los hechos afirmados en tu demanda. Ok, entonces muchachos, aquí en este capítulo de pruebas, más adelante, yo creo que unas 2 o 3 sesiones más adelante, vamos a entrar a analizar cuáles son los medios que la ley admite como pruebas. Y ahí vamos a ver confesionales, testimoniales, inspección judicial. Tampoco son las mismas que en derecho penal, por favor, para que no me las vayan a confundir. Y entonces vamos a ofrecer todas y cuantas pruebas nosotros querramos. Solamente recuerden que tiene 2 candaditos. Uno, que tiene que tener relación con el hecho que yo estoy ventilando. Y 2, que le tengo que decir al juez qué es lo que pretendo probar. ¿De acuerdo? 1, debe de estar relacionada con alguno de los hechos. Incluso le vamos a poner ahí en la demanda, esta prueba la ofrezco por tener relación con el punto número 1, número 2, número 3 del capítulo de hechos. Y pretendo demostrar tal cosa. ¿Ok? Pero bueno, no quiero adentrarme más porque apenas vamos a ver los medios que la ley admite como pruebas. Solamente que sí sepan que una parte que integra la demanda es el capítulo de pruebas. Punto y aparte, número 4. Capítulo de derecho. Capítulo de derecho. En donde se indican los preceptos legales. En donde se indican los preceptos legales o principios jurídicos que el promovente considere aplicables. Que el promovente considere aplicables. Punto y aparte. En este capítulo de derecho, muchachos, vamos a poner todos los artículos de las leyes que nosotros queramos, que consideremos que tienen relación con el hecho controvertido. ¿Ok? En cuanto a artículos, solamente vamos a manifestar el número del artículo y el nombre de la ley. Si presentamos tesis aisladas, si presentamos jurisprudencias, es así, hay que literal copiar y pegar o transcribirla. ¿De acuerdo? En cuanto a los artículos, solamente se manifiesta el número de artículo que tiene relación con el hecho controvertido ante el órgano jurisdiccional, las tesis, las jurisprudencias, todos los preceptos legales que vayamos a invocar, hay que manejarlos textualmente. ¿Alguna duda con el capítulo de derecho? Perdón, profesor, nada más para que me Adelante. quede claro. Sí. Se pone el número de artículo y el número de fracción si es que existe, ¿no?
Si es que la vas a precisar en cuanto a una fracción, sí. Si no, nada más el número de artículo. Si tú quieres, incluso si quieres resaltarlo, le puedes poner, es aplicable el artículo 327 que a la letra dice, y se lo transcribes. Lo que abunda no daña. ¿Ok? Entonces, Cifre tiene razón, puedes señalar incluso solamente la fracción. ¿Sale? No es necesario transcribirlo como en el caso de las tesis. Acuérdate que la tesis o la jurisprudencia tiene un número de registro, pero existen millones y millones. Acuérdense que vienen por épocas, que vienen... Entonces, mejor lo transcribo para darle luz al juzgador y que vea que otros casos similares se han resuelto de manera favorable a lo que yo estoy solicitando. ¿De acuerdo, Fer? Sale. ¿Alguien que tenga alguna duda? Gerardo, siempre es bueno invocar jurisprudencia. Acuérdate que el hecho de que tú invoques jurisprudencia, en primer lugar, es de carácter obligatorio. El juez tiene la obligatoriedad de entenderla, no así una tesis, por ejemplo. Entonces, la jurisprudencia va a ser la fortaleza que va a llevar tu escrito de demanda. Que sepa el juez que lo que tú estás solicitando está apegado a derecho. Entonces, es parte de la fortaleza la jurisprudencia dentro del capítulo de derecho. No todo... Sí, adelante. Sí, siempre es mejor invocar jurisprudencias, siempre. Punto número 5. Puntos petitorios. Puntos petitorios. Es la parte en la que se sintetizan, es la parte en la que se sintetizan las peticiones concretas. ¿Las qué, perdón? Por favor. Sí, cómo no. Es la parte en las que se sintetizan las peticiones concretas que se le hacen al juzgador. Coma, en relación con la admisión de la demanda y con el trámite que se propone para la prosecución del juicio. ¿Para la cual, perdón? Prosecución del juicio, para que el juicio avance, para que el juicio prosiga. Doctor Jacqueline Gutiérrez de Catepec, si me permite una pregunta. Adelante, Jacqueline. En cuestión de regresando al punto 4, la verdad me quedó la duda de la jurisprudencia y la tesis. ¿Se puede volver a, o sea, se puede mencionar o no? Y la segunda pregunta es, ¿se puede volver a repetir en el dado caso de que se meta un amparo directo? Sí, mira, te contesto la segunda. Acuérdate que quien va a conocer del amparo es otro órgano jurisdiccional,
tendrás que hacer otro escrito, ¿ok? El amparo no es un recurso, el amparo es una demanda, es un juicio nuevo. Sí, es un juicio de garantías, es otro, o totalmente tienes que aportarle pruebas, es otro juicio, no es un recurso. Ok. Sí, y respecto de tu primera pregunta, sí, hay que invocarla. Puedes hacerlo en cuestión de tesis o puedes hacerlo con jurisprudencia. Te repito, ¿cuál es la diferencia, así a grosso modo? Que las jurisprudencias tienen carácter de obligatoriedad para el juez y la tesis no. Ok, doctor, le agradezco mucho la respuesta. No, nada, que agradecer a tus órdenes. Muchachos, en los petitorios vamos a solicitar lo que nosotros queremos que el juez haga. Les digo que en primer término le voy a pedir al juez que me tenga por presente y que me admita la demanda. Una vez que la haya admitido, que emplace y notifique y emplace a mi demandado. Después le voy a pedir que una vez que el juicio haya concluido, dicte una sentencia favorable a mis pretensiones. Le puedo pedir que condene a mi contraparte al pago de gastos y costas. Le puedo pedir que me dé una copia certificada del primer auto. En fin, es la manera sintética de lo que le quiero pedir al juzgador. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Por eso dice ahí, con relación a la admisión de la demanda y a lo demás para que el juicio pueda proseguir. ¿Alguna duda con las partes que integran la demanda? Son las 5 grandes partes que integran la demanda, ¿ok? Cualquier tipo de demanda, muchachos. Si vamos a hacer una demanda laboral, administrativa, el esquema es el mismo. Bien, entonces, así vamos a suponer que ya presentamos la demanda ante la oficialidad de partes común. ¿Sí? Esa oficialidad de partes común la va a derivar a un juzgado civil. En la oficialidad de partes me van a dar el número de expediente y me van a dar el número de juzgado. Cuando el juez tiene por primera vez a la vista la demanda, ¿ok? El juez me tiene que dictar un auto. Estamos entendidos todos de lo que es un auto, ¿verdad? De manera, hablando jurídicamente. Entonces, el siguiente tema, espero terminarlo, nos quedan 25 minutos, se llama autos que recaen a la demanda. Autos que recaen a la demanda. O póngale en mente que el juez anda. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. En cuanto al del tema 5 del emplazamiento, doctor, ya recibió, ya como indica usted, ya recibió el juez, en este caso de la pandemia, ya se pospuso, un ejemplo, todo este tiempo. Ahorita, salió una jurisprudencia en el dado caso de la respuesta en cuanto a un divorcio encausado, el cual, pues se dicta que si no notificaron a la persona ya no vivió ahí, se desapareció. Ahí, tendrían que aplicar lo que se decretó por ley, ¿no? Pero se tenía que meter un escrito o ya prescribió. ¿Para la notificación te refieres? Así es, doctor. Jacqueline, tu Código de Procedimientos Civiles te especifica cuáles son las formas en que se puede hacer las notificaciones. El viernes pasado, como tú lo mencionas, se dieron a conocer varias jurisprudencias, no solamente en el caso del divorcio incausado que tú mencionas, sino que, como no corrían términos, pues la Suprema Corte de Justicia se dio la tarea de sí, efectivamente, declarar varias jurisprudencias, entre ellas la de el concubinato, que ahorita está muy de moda, etcétera, etcétera. Pero cuando tú no tienes oportunidad de encontrar
acuérdate que lo que sigue son los edictos, ¿ok? O bien puedes girar oficios de localización a la dependencia que tú quieras, pero tienes que agotar todo eso a hacer uso de que, bueno, no lo encontré, no sé, etcétera. No necesitas presentar una promoción a cada uno de ellos, sino en una misma solicita los oficios de búsqueda y posteriormente el juez te va a decir que lo publiques a través de edictos, él te va a decir en qué diario y el código te dice con qué periodicidad se llevan a cabo. Ok, doctor. Bueno, con mi duda de que la notificadora, pues comentó que ya no, la persona que se buscaba ya no vive ahí, entonces proceden los edictos. Si no te gira, públicalo a través de edictos y adelante. Acuérdate que es un divorcio incausado, no necesitas manifestar alguna causal. Basta con que uno de los dos quieran divorciarse, pero no puedes dejar en un estado de indefensión a tu contraparte. Acuérdate que lo que la otra persona se debe manifestar es sobre el convenio que presentas, no sobre la disolución del vínculo matrimonial, sobre el convenio. Ok, doctor, agradezco mucho sus respuestas. Agradecer. Ok, muchachos, entonces, autos que recaen a la demanda. Punto y seguido. Una vez que ha sido presentada la demanda al juzgado, recuerden que no se presenta en el juzgado, pero para fines prácticos, así lo vamos a poner. Lo presentó ya al de oficialía de partes. Una vez que ha sido presentada la demanda en el juzgado, con los documentos a que hace referencia el Código de Procedimientos Civiles, el juez debe dictar un auto en el que determine si admite la demanda, si previene al actor. Perdón, profesor, ¿en el que determine qué? En el que determine si admite la demanda, si previene al actor, para que la aclare, corrija o complete, para que la aclare, corrija o complete, o bien de plano la desecha. Punto y aparte, muchachos, cuando la demanda llega a manos del juez por primera vez, el juez solamente tiene 3 posibilidades. O se percata de que la demanda reúne todos los requisitos que en el caso de los de la Ciudad de México el artículo 255 les exige, y que se ha hecho acompañar de los documentos que el artículo 95 nos pide, el juez va a ordenar que esa demanda se admita, ¿ok? Y el juicio sigue su curso. En el mismo auto admisorio va a ordenar el emplazamiento a mi demandado. 2. Si el juez considera que mi demanda es obscura, ¿qué quiere decir que sea obscura? Que no la entiende. Si el juez considera que mi demanda está incompleta, ¿ok? Me va a dictar un auto de prevención.
para que en un término de 5 días, allá con ustedes, en la Ciudad de México, creo que en el Estado de México son 3 días, acá en Jalisco también son 3 días, para que la aclare, corrija o complete. En ese mismo auto donde me previno, me va a decir qué es lo que me falta. En el ejemplo que estoy poniendo, del divorcio, fui omiso en presentar una acta de matrimonio de mis hijos. El juez no me va a admitir la demanda, me va a dictar un auto de prevención y me va a decir que dentro del término de 3 días, en el caso del Estado de Jalisco, tengo que presentarle esa copia, esa acta, ¿ok? Y tercero, si el juez considera que mi demanda no cumple con los requisitos o no es susceptible de con una simple aclaración arreglarla, me la va a desechar. Me va a decir no se admite y también me va a decir por qué no se admite. ¿Ok? Entonces, muchachos, autos que caen a la demanda son 3: auto admisorio, auto de prevención y auto de desechamiento. Ahorita les voy a explicar, les voy a dictar algo de cada uno de ellos para tenerlo ahí en el cuaderno. ¿Alguna duda? Sí, nada más en el caso de la obscuridad de la demanda es una aportación. En Sí, adelante. En el 257 nos habla, en el caso de la Ciudad de México, La demanda oscura. de la obscuridad de la demanda. En el Es 257. correcto. Muchas gracias. Muchachos, tomen nota, el artículo 257 les habla en la Ciudad de México de la oscuridad de la demanda. Gracias por la aportación. Oiga, profe, yo tengo otra pregunta. En relación a ese auto admisorio o a ese auto que le recae a su demanda, a su escrito inicial, si no está conforme, ¿puede tener lugar a un recurso de apelación? Si a lo mejor sí presentó todo, pero pues el juzgador no vio o fue culpa de oficialidad de partes que se le extravió algún documento, ¿puede no estar de acuerdo con ese auto e interponer su recurso? Ok, Leonel, aquí hay 2 supuestos. Oficialidad de partes, se les perdió un documento. Tú tienes un acuse de recibo donde viene todo lo que presentaste junto con la demanda. Basta ir a aclararlo. Acuérdate que la pérdida, el Código de Procedimientos Civiles también nos habla de la pérdida de un documento dentro de las instalaciones de los juzgados. ¿Sí? Y 2, si es susceptible de interponer algún recurso, incluso te puedes ir hasta el amparo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede cuando el juez emite algún medio de prueba. ¿Sale? Gracias, profe. Por nada. Punto y aparte, muchachos. Número 1. Admisión de la demanda. Admisión de la demanda. El juez puede, en primer término, admitir la demanda, en virtud de que considere, Perdón, profesor, ¿en virtud de qué? De que considere que reúne todos los requisitos legales y que se ha hecho acompañar de los documentos y copias necesarios por lo que ordena la notificación y el emplazamiento al demandado. Por lo que ordena la notificación y el emplazamiento al demandado.
Punto y aparte. ¿Alguna duda, muchachos, con el auto emisorio? Recuerden que el juez solamente ha resuelto sobre la admisibilidad de la demanda. No ha dicho que nuestras pretensiones sean fundadas, no, nada más si la demanda es viable para proseguir en el juicio o si la demanda no es viable, ¿ok? ¿Alguna duda con el auto admisorio? Número 2, auto de prevención. Janet Fernanda, te encargo tu micrófono, por favor. En segundo término, coma, el juez también puede prevenir al demandante. El juez también puede prevenir al demandante, coma, cuando la demanda sea obscura o irregular. Coma, para que la aclare, coma, corrija o complete, para que la aclare, corrija o complete. Dentro del plazo que establece la ley. ¿Podría repetir nuevamente, profesor? Dentro del plazo que establece la ley. Punto y coma. Realizaba la aclaración o corrección. Realizaba la aclaración o corrección. El juez debe admitir la demanda. El juez debe admitir la demanda. Punto y seguido. En el mismo auto que ordena la prevención, en el mismo auto que ordena la prevención, coma, el juez debe señalar, el juez debe señalar en concreto los defectos de la demanda. ¿Lo podría repetir, por favor? El juez debe señalar en concreto los defectos de la demanda. Punto y aparte. Muchachos, haciendo alusión al comentario que nos daba María la Triste, el artículo 257 también nos hace fundamento del auto de prevención. ¿Alguna duda con el auto de prevención? ¿Para todos es claro? Si la demanda no cumple con ciertos requisitos que basten con una simple aclaración, nos van a prevenir. Si es un requisito insubsanable, nos la van a desechar. ¿Ok? Punto y aparte número 3. Auto de desechamiento. Auto de desechamiento. Gracias, Juan Martín. Qué bueno que esté quedando claro.
por último, coma, el juez también puede desechar la demanda cuando considere que no reúne los requisitos legales ¿Podría repetir, por favor, profesor? Sí, claro. Cuando considere que no reúne los requisitos legales y que los defectos son insubsanables. Punto y seguido. Por ejemplo, que el juzgado sea incompetente. Punto y seguido. De igual manera, el juez debe desechar la demanda. Cuando habiendo prevenido al actor, este no cumpla con ello, dentro del plazo señalado para tal fin. Y aparte, entonces, muchachos, si el juez considera que la demanda no tiene los requisitos legales o que tiene un defecto insubsanable, por ejemplo, y así de sencillo, el juez no es competente para conocer. Si yo me equivoco para solicitar el divorcio y le pongo juez mercantil, al momento de leer va a decir, no va a entrar al estudio de nada, va a decir, yo no soy competente, y me la va a desechar. No me va a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, corrígela. No. Y aquí entran los criterios de los jueces, de lo cual vamos a hablar la siguiente sesión. O bien, si me dio un auto de prevención y dentro del término que establece la ley, yo no hice la corrección necesaria, la va a desechar, la va a tener como no interpuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda en cuanto a los autos que recaen a la demanda? Son 3, no hay otra posibilidad. ¿Me la admite, me previene o me la desecha? Bien, jóvenes, nos quedan 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, adelante, por favor, antes de que nos corten la sesión. Y la próxima semana vamos a ver algo sobre emplazamiento y vamos a ver actitudes que puede asumir el demandado. ¿Ok? Ya vamos a empezar con la contestación. Actitudes que puede asumir el demandado, para que por favor se pongan a leer algo al respecto y no llegar así tan en blanco. Adelante, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Pues nada más con el seguimiento a la sugerencia de un compañero que dijo de los apuntes, porque por ejemplo ahorita se me fue el internet y entonces me quedé como en pausa desde el 3 autos de desechamiento. Entonces, a manera de que nos mandara los apuntes para que en dado caso se caiga el internet
hay intermitencia o algo así, podamos tener ya mayor fluidez como la invitación inicial que nos daba. Ok, María Alatriste, cualquier libro de derecho procesal civil te maneja los autos que recaen a la demanda. Ok, sí, yo leo, pero al final del día usted nos va a revisar lo que nos dictó para cuando nosotros como evidencia enviemos los apuntes. Pero si usted me indica que yo puedo leer y tener autonomía de conocimiento, lo tomo como una buena sugerencia. Gracias. Desde luego que la sugerencia se las di desde la primera sesión, de que debíamos de ser autónomos en ese sentido. No tengo ningún inconveniente. La cuestión es de que muchas de las veces no estoy leyendo el tema yo. Okay. Incluso si me preguntan o cuando me dicen, ¿me puede repetir? Si te fijas, no siempre le repito de la misma manera. Ok. Entonces, ¿de acuerdo? Ajá, pero no pasa nada. Aquí Juan Ricardo nos está haciendo favor, dice que él va a subir los apuntes ahí sin ningún problema. Bueno, ok. Muy amable, gracias. No tiene nada que agradecer. Doctor, pues, no. Gracias. Sí, adelante. Nada más me repita lo que vamos a continuar, aptitudes que puede seguir el demandado, ¿verdad? Actitudes que puede tomar el demandado. Gracias. Por nada. Bien, muchachos, pues agradecerles el tiempo. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Cualquier cosa saben que está las redes sociales, el correo es para su servicio y con todo gusto solicítenme ahí. Si los puedo ayudar, cuenten con ello. El día de hoy, bueno, con eso de las listas y etcétera, creo que nos entretuvimos un poquito, pero vamos a darle celeridad a esto. Estoy a sus órdenes, muchachos, que tengan un excelente día y gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Chicos, Gracias, hasta luego. ¿quieren los apuntes? Muchas gracias, maestro. Que Yo los tenga buen tengo en fin de Word, semana. ya está mi número ahí en el chat. Si alguien quiere mandar mensaje vía WhatsApp, yo les puedo pasar los apuntes. Gracias. Gracias, Brenda. Vamos a despedir.